¿Fran García o Miguel Gutiérrez? ¿Cuál será la apuesta cara al Real Madrid de cara a la próxima temporada para competir en el lateral izquierdo con Ferland Mendy? Y sobre todo, ¿con quién te quedarías tú de los dos? ¿Con Miguel Gutiérrez o con Fran García? ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo del canal. Bueno, aquí vamos a abrir un pequeño debate que evidentemente no está en primera plana ni en primera línea dentro del madridismo, pero que obviamente dentro del club parece al menos que existe esa incógnita a resolver. O Fran García o Miguel Gutiérrez de cara a la próxima temporada. Y es que en el día de hoy nos hemos despertado con este artículo de José Félix Díaz, donde nos detalla un poquito más en este aspecto en dirección al tema del lateral izquierdo para la próxima temporada, donde Ferland Mendy es un hecho que va a ser el lateral izquierdo titular, pero a partir de ahí, obviamente, con la no continuidad de Marcelo de cara a la temporada 2022-2023, ya sabéis que termina contrato, pues el club tiene que valorar o bien subir del Castilla al primer equipo a Miguel Gutiérrez o recuperar a Fran García del Rayo Vallecano. Ya sabéis que la operación en este caso con Fran García sería abonando una cuantía cercana a los 5 millones de euros, el acuerdo es así, el que se cerró con el conjunto franjirrojo para la recuperación total de Fran García, y por otra parte, lo de Miguel Gutiérrez es fácil, simplemente se le sube y ya está. Y en este concepto y en esta situación diréis, oye, Quique, ¿y tú? ¿Con quién te quedarías de los dos para la próxima campaña? Bueno, a mí son dos laterales izquierdos que me parecen en algunos aspectos parecidos y en otros diferentes. En el caso de Miguel Gutiérrez, técnicamente me parece superior a Fran García, considero que tiene un nivel de precisión en los centros y en el golpeo mayor, mientras que Fran García tiene una potencia de aceleración mayor y una capacidad, digamos, de retorno superior a la de Miguel Gutiérrez por esas condiciones físicas tan óptimas que tiene Fran García, lo cual no quiere decir que Miguel Gutiérrez sea lento, porque es muy rápido y tiene una gran conducción. Y en este aspecto de la conducción y el desborde, Miguel me parece ligeramente superior a Fran García, que también tiene muy buena llegada, pero en esto incluso también Miguel me parece mejor que Fran. Por lo tanto, la clave sería ver defensivamente quién es superior, si Miguel Gutiérrez o Fran García. Bueno, ninguno de los dos me parece excelso en esta faceta, son dos laterales izquierdos muy ofensivos, pero que defensivamente en algún momento pueden llegar a sufrir. Tampoco considero que sean cojos en esa faceta, considero, por ejemplo, que Fran García en la actividad cuerpo a cuerpo tiene más energía que Miguel, más carácter en la brega y en la lucha defensiva por parte de Fran García, pero a cambio Miguel Gutiérrez en el juego aéreo es realmente superior a Fran García en cuanto al juego directo en la parte aérea. Pequeños detalles, insisto, ninguno de los dos defensivamente son cerrojos, no lo son, pero tampoco es para lo que, digamos, están postulados dentro del eje del lateral izquierdo en un equipo top como puede ser el Real Madrid o en cualquier equipo importante. Son dos laterales que sobre todo en el cuadro ofensivo es donde realmente se subrayan y se resaltan sus cualidades. Ambos, tengo que decir que me vale de cara a la próxima temporada, entendiendo que Mendy es superior evidentemente a ambos a día de hoy y que es un futbolista que a mí particularmente me gusta mucho, Ferland Mendy, pero está claro que sin Marcelo necesitamos otro lateral que pueda dar nivel Real Madrid y que pueda proyectarse, que sea joven y que también acepte un rol, entre comillas, secundario dentro de la plantilla. También entendiendo que David Alaba para Ancelotti es central y que Ancelotti al 99,9% va a seguir la próxima campaña. Así que, en resumidas cuentas, valorando mucho a los dos y gustándome mucho los dos, y el trabajo que están haciendo esta temporada con sus matices está siendo cada uno muy bueno, yo me quedaría con Miguel Gutiérrez. ¿Por qué? Primero porque no tienes que pagar absolutamente nada, así, siendo práctico. Por otra parte, a nivel de ficha, no sé cómo irá la cosa, pero Fran, habiendo jugado en primera división, me da la sensación que va a pedir un poquito más de dinero a nivel salarial. Pequeños detalles, insisto, que me hacen decidirme por uno o por el otro. Y por otro lado, Miguel Gutiérrez, en proyección general y global, me parece que tiene un escalón más alto y mejor que Fran García. Siendo, insisto, Fran muy buen futbolista. Reitero y repito, muy buen jugador. Pero Miguel Gutiérrez me encanta. Y creo que el nivel técnico y de calidad es sobresaliente por parte de Miguel Gutiérrez. Creo que es un futbolista
que si se le dan más oportunidades. Ya con Zidane vimos teclas realmente interesantes, con Ancelotti pudimos ver un poco de todo, pero muy poco a nivel temporal, porque prácticamente le puso 2 ratitos al principio de temporada por necesidad. Insisto, con Zidane por necesidad, pero también por convicción, en el caso exclusivo de Miguel Gutiérrez, y francamente me parece un jugador que nos puede dar muchas alegrías, una apuesta de hace 3 o 4 años del club, que siempre han mantenido que Miguel Gutiérrez va a ser un jugador importante en el Real Madrid. De hecho, por ejemplo, por ahí viene la venta de Sergio Reguilón, que se le vendió por 30 kilos, muy bien vendido. Entonces yo lo tengo bastante claro, entendiendo que Fran García puede ser una muy buena opción, pero creo que el Real Madrid en ese aspecto y en ese sentido no debería complicarse la vida y apostar por el que tienes ahí justo abajo, ahora mismo en el Real Madrid Castilla, y que al margen de temas de salud, que parece que ya ha ido recuperando, y algún concepto defensivo, que obviamente con juventud también, pues tienes que mejorar en el más menos. A mí me compensa muchísimo Miguel Gutiérrez de cara al próximo año. De igual manera, chavales, como siempre, cada uno tenemos nuestra opinión al respecto, y como siempre os digo, aquí abajo me dejáis vuestra opinión respecto a Miguel Gutiérrez, Fran García, quién preferís, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.